Buenas tardes. Bienvenidos todos los que nos acompañan a la Iglesia de Cristo. Como siempre, va a ser un gran privilegio el poder presentar algo de la palabra de Dios. El tema que quisiera desarrollar en este día es Dios es Espíritu. Así lo voy a poner, Dios es Espíritu. Todos sabemos que verdaderamente no podemos ver a Dios, nadie lo puede ver a Dios. Creemos que Dios es un espíritu y está entre nosotros y estamos en la presencia de Él. Así dice su palabra, así lo dice su palabra. Que no ha habido un hombre que lo vea y pueda vivir para contarlo tampoco. Pero venimos ahorita a la presencia de Dios. Y ese es el tema que yo quisiera ir desarrollando en mi predicación o en mi mensaje. Antes de esto quisiera hablar un poco acerca de lo que es predicar. Hay una escritura que voy a basar en la Biblia, donde Jesucristo, antes de que muriera o fuera crucificado, usó a estos hombres para que llevaran el mensaje. Ellos llegaron a ponerse enfrente de peligros, enfrente de políticos, enfrente de multitudes para poder predicar la palabra de Dios. En Marcos capítulo 13, versículo 11, dice la escritura así. Marcos capítulo 13, versículo 11. Vamos a ver qué dice ahí. Dice: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo pensáis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Yo entiendo que estos hombres, sin estudios, como fueron los apóstoles, hombres que se dedicaban a la pesca, la mayoría de ellos, no tenían una preparación universitaria. Dios los escogió a ellos para que fueran a predicar la palabra con valor y convicción. Ellos se presentaban en cualquier situación y empezaron a hablar porque se daban cuenta que ellos no hablaban. Era el Espíritu Santo que ellos habían recibido por medio de aquel bautismo y hablaban con denuedo, sin ningún temor a ninguna persona. Mucho menos al diablo, que aunque estuviera ahí, a él mismo es el que querían atacar. Aquí la cosa es que nosotros nos paramos aquí a predicar la palabra y nos cuesta mucho trabajo, a veces algunos de nosotros, preparar un sermón. Para preparar un sermón se necesita buen tiempo, se necesita estar ahí, qué es lo que voy a decir, qué voy a predicar. Y en ese periodo muchas veces nos ponemos nerviosos y qué voy a decir enfrente de la gente. No quisiera yo hacer el error o hacer, ¿cómo se dijera? Como fallar en lo que voy a decir y a lo mejor no estoy correcto. Bueno, nos vienen tantas dudas de nuestra predicación. Muchas veces yo he entendido que el predicar, digo yo, pero no es uno el que predica. ¿Por qué me pongo tan nervioso para predicar si no soy el que va a predicar yo? Es Dios el que me va a dar el mensaje en mi mente para yo proveerles del mensaje o alimentarlos de la palabra de Dios. Yo muchas veces pienso que el predicar no es tan difícil. Más bien lo difícil es qué estás haciendo de lo que estás predicando. Eso sí es lo difícil, porque muchos de nosotros podemos parar y decir cualquier predicación, ¿verdad? De tema, cualquier tema, pero muchas veces no estamos practicando lo que predicamos. Y ese es el verdadero temor de un predicador. Hay tantos predicadores en el mundo que predican tantas cosas y no mueven ni una cuchara de lo que están predicando. Hay tantos predicadores que predican porque le están pagando un salario semanal o mensual y predican la palabra. No, pues me están pagando, yo tengo que hacer mi trabajo. Pero muchos de nosotros predicamos por nuestra convicción, por nuestra poca fe o mucha fe que tenemos, predicamos a Dios y predicamos a Cristo crucificado, sin ninguna otra intención de que, a ver si Diosito mira algo que yo estoy haciendo para agradarlo a Él. Esa es la razón del predicador, de tratar de entender que Dios es espíritu y nosotros tenemos que predicar su palabra espiritual. Pero para poder predicar su palabra espiritual, el predicador debe de vivir una vida espiritual. Y es donde a veces flaqueamos y comentamos. Pero bien, la situación es esta. Quisiera irnos a Primera de Reyes capítulo 18, versículo 20 y 21, porque esta es la pregunta que hace Dios por medio de este profeta a la congregación hoy en día. En Primera de Reyes,
capítulo 18, vamos a leer versículos 20 y 21. Dice así: Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si es Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Podemos ver la situación claramente en este tiempo, y voy a tratar de reflejar que es lo mismo ahora. El problema de los judíos en el tiempo de Elías, estaban luchando o dudando quién era el verdadero Dios. Baal supuestamente era un dios de la fertilidad, un dios que supuestamente él era el que traía todas las bendiciones del agua y por cual todo lo que tenían era por Baal. Sin embargo, otros creían que era Jehová. Y ese era el problema, en verdaderamente creer que es Dios el que me está dando las bendiciones o es Baal. Simple y sencillamente Elías les manda una pregunta y les dice: ¿por qué están claudicando con dos pensamientos? ¿Cómo podríamos nosotros hoy verdaderamente enfocar esta misma pregunta que hace Elías, que es la que nos está haciendo Dios ahora? Muchos de ustedes quizás no vienen a la iglesia porque no creen que verdaderamente las bendiciones que ustedes tienen vienen por Dios. Quizás ustedes piensan que las bendiciones que ustedes tienen es porque ustedes tienen la fuerza, tienen la inteligencia y tienen la sabiduría para hacer cualquier cosa. Muchos de ustedes consideran que a lo mejor mi trabajo, mi casa, yo lo tengo, yo lo he hecho, yo no necesito a ningún Dios. Quizás vengo a la iglesia porque quiero cumplir un horario. Quizás vengo a la iglesia porque creo que mis hijos tienen que tener una especie de educación religiosa. Pero verdaderamente yo no creo absolutamente que las bendiciones que yo tengo vienen de Dios. No lo creo, sinceramente. Yo creo más en mi fuerza y en mi inteligencia. Esa es la pregunta que Dios me dice hoy en este día. Pregúntales: ¿hasta cuándo van a estar claudicando con dos pensamientos? Porque si es Dios espiritual el que verdaderamente creemos que vienen todas las bendiciones, hay que seguirlo. Y si no es Dios, entonces va a irse al mundo. Jesucristo, en otras palabras, había dicho allá, creo en Mateo 6:24, dijo: no podéis servir, ¿qué? A dos señores. No se puede, Señor. Porque vas a aborrecer a uno y el otro tampoco lo vas a poder complacer. O sea, no puedes servir a las riquezas y a Dios. ¿Qué me está enseñando Jesús en esa escritura? Primero, la mayoría de nosotros hoy estamos tan enfrascados en el materialismo que no nos damos cuenta de que estamos sirviendo más al materialismo y a las riquezas que al mismo Dios espiritual. A Dios no lo ven, ¿sí? Ni tan siquiera lo pueden palpar. De la única manera que podemos conocer su naturaleza a Dios es por medio de su palabra, cuando la lees y estudias la Biblia. Jesús le había dicho en otras partes diciendo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Así dijo, ¿no? El que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, todos tenemos oídos, pero sin embargo no todos oímos a este Dios espiritual. Hoy en día verdaderamente hay que ser sinceros y hay que abrirnos ante Dios, decirle: Señor, estamos tratando de entender tu palabra, porque estamos entendiendo más que el iPad, la internet y las riquezas. Esas son a las que más nos inclinamos. La mayoría de nosotros, estoy seguro que cuando estamos leyendo la Biblia y estamos leyendo el iPad a un lado, inmediatamente si me mandan un mensaje o si alguien me dice algo, dejo la Biblia a un lado y contesto mi iPad y contesto todos mis mensajes que hay en internet y dejo a Dios a un lado. Es una cosa lógica, porque eso es lo que enseña Dios en esta escritura. Baal eran 450, ustedes saben la historia. La historia terminó con que Elías le cortó la cabeza a los 450 sacerdotes de ese dios Baal, porque ustedes saben la historia. Elías dijo: no hay problema. Si ustedes consideran que Baal es el dios de la riqueza y que Baal es el dios de la fertilidad y que es el que se le llamaba el dios de la tormenta, ya me acordé, a Baal, porque confiaban que él tiraba todo el agua y ahí venían todas las riquezas. Entonces dice Elías: no hay problema, vamos a hacer una cosa. Sí, porque Elías prácticamente era un hombre que andaba vestido como de vestiduras así muy rudimentarias, me imagino, como un cuero de animal puesto, y comía, dice, langostas, esos grillos, lo que sea. Entonces les dice: vamos a hacer una cosa, ¿verdad? Si es Dios
Baal, el que le está dando todos sus iPads y todo lo que es el internet, todo eso, no hay problema, vamos a sacrificarnos, y el Dios que consume el sacrificio, ese es el Dios verdadero. No hay problema. Todavía hasta la gente cree que sí, verdaderamente Baal existía. Y se dedicaron estos sacerdotes, 400 y pico, a estar sacrificándole el animal al dios Baal. Duraron muchas horas duraron. Imagínate, Baal, escúchanos, Baal. Y dice que se agarraban las venas y se las cortaban. Se cortaban las venas pidiéndole a dios Baal que viniera y consumiera con fuego ese animal. Sin embargo, no respondía Baal. ¿Sabes? Elías se reía y les decía: grítenle más fuerte, a lo mejor está dormido y no los escucha. Es que es un Dios muy ocupado y a lo mejor está descansando. No los escuchó. Ustedes saben la historia, que después que acabaron, Elías le sacrifica el animal a Jehová, y en cuanto terminó su oración, vino un fuego del cielo y chupó hasta los últimos huesos. Es lógico pensar esa situación, pero es lógico también pensarla para nosotros hoy, que el hombre no quiere servir al Espíritu de Dios, no lo ve. Y sabes una cosa, cuando leen la Biblia, porque todo lo que es el Nuevo Testamento es espiritual, Jesús vino al mundo a traer estas palabras de vida. Y cada vez que el hombre lee la palabra de Dios, en el momento que empieza a estudiar la palabra de Dios, en ese momento la gente se empieza a dormir. Oyes la palabra y yo me acuerdo cuando mi mamá venía a oír, mi mamá le invitaba: vamos a la iglesia a estudiar la Biblia. Y sí, la palabra de Dios es muy bonita, la palabra de Dios es muy interesante, pero cuando el hermano empezaba a predicar la palabra de Dios, mi mamá miraba a mi jefa y le decía: quedaba dormidita. Y yo le decía: mamá, no digas que es interesante, si te ves la hora oyendo la palabra estás dormida. Pero como quiera que sea, hermanos, es importante entender que el único hombre que sirvió a Dios en el Espíritu fue Jesucristo. De ahí para allá todos tenemos que luchar para tratar de escuchar estas palabras. ¿Sabes una cosa? Hace rato estaba viendo la película Frozen. Yo también vio Pancho ayer en la noche y me dijo: ¿tú ves esas películas? Digo: sí, porque yo estoy mirando la película de Frozen y la de Ratatouille y la de Lap y todas esas me las aviento. Pero ¿sabes qué estaba viendo en esa película? Que dicen las piedritas que hablan, cuando están hablando con el muchacho, le dicen: es que los hombres no cambian. Así dijo, los hombres no cambian. Lo que hacen es que toman decisiones. Y es verdad, la Biblia dice que el hombre es pecador. La Biblia dice: el hombre es pecador. Juan lo dice: el que dice que no es pecador, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Lo que hace diferencia es las decisiones que tú tomas día a día. ¿A quién voy a servir? ¿A mi carne, a mi naturaleza? ¿Lo que yo quiero, mis propios needs? Dicen en inglés, my own needs. ¿Es lo que ando buscando nada más? ¿O quiero servir al Espíritu de Dios? El primer hombre que entendemos bien claramente fue Jesucristo. Él vino a decir cosas como en Juan 4, 32, 34 dice: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Así dice: yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. En otras dijo, una vez le dijeron: Señor bueno, y él dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Solamente uno es bueno, ese solamente es Dios. Jesucristo, vemos un hombre que prácticamente viene al mundo y claramente dice, vamos allá a Mateo capítulo 3, versículo 13. ¿Qué es lo que pasa cuando este hombre viene a ver al río Jordán? En Mateo 3, versículo 13. Mateo 3, versículo 13. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque ahora sí conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Yo quiero entender que este hombre era un hombre como nosotros, Jesús, hijo de María. La diferencia es que él no tuvo un padre terrenal. Él tuvo su Padre Dios. Y inmediatamente cuando él recibe el Espíritu Santo, este hombre se subió a otro nivel diferente de cualquier hombre. Era el primer hombre espiritual que venía a la tierra.
Un hombre que venía hasta la muerte a cumplir la voluntad ¿de quién? De su Padre. Siguiendo cada pisada. Mira, cuando Juan le dice, bautízame tú a mí. No. Hazlo así para que toda justicia se cumpla. O sea, si yo soy el primero que dice Dios, este es mi hijo amado en que yo tengo complacencia, lo primero que tengo que hacer es poner el ejemplo. Yo me voy a bautizar. Inmediatamente este hombre lo vemos que cada palabra, cada frase que él hablaba era de acuerdo a quién, a la voluntad de quién, de su Padre. Venía y les decía por parábolas, les decía la verdad y no lo aceptaron. No lo aceptaron. El mundo no lo aceptó, el mundo lo crucificó. El mundo no quería. Hoy si viniera Cristo otra vez ya no lo crucificaban, lo llamarían loco, lo meteríamos a un manicomio. Pero no lo aceptaron. En Mateo capítulo 13, versículo del 10 al 17, dice lo siguiente. Mateo 13, versículos del 10 en adelante. Dice así. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios de los reinos de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque la mente de este pueblo se ha engrosajado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué podemos explicar de esta escritura? Imaginémonos a un hombre lleno del Espíritu Santo enfrente de ¿qué? De 5,000 personas ahí. Les hablaba en parábolas, la gente lo oía y decía, si hoy no hace milagros, yo me voy. Si hoy no nos da de comer, yo me voy. Y se iban, no se quedaban ahí. Los apóstoles parece que se molestan porque la gente no está siguiendo a Cristo. ¿Por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué no les hablas derecha a la flecha como va? El espíritu que él traía dice claramente, ustedes lo van a poder entender, pero esa gente no lo va a poder entender. ¿Y pero por qué no? ¿Por qué no lo van a poder entender? Porque esta gente tiene ojos y no ven, y tiene oídos y no oyen. No palpan, no se dan cuenta en el estado en que se encuentra. Yo creo que ningún hombre se da cuenta de su gravedad de su pecado. La paga del pecado es muerte y van a morir en sus pecados, porque no hay otra manera como el hombre puede justificarse de sus errores si no es por medio del sacrificio de Cristo. Jesús dijo, esta gente tiene ojos y no ven, tienen oídos y no tienen oídos y no quieren oír. La palabra de Dios explica que es espíritu y Jesús hablaba de este espíritu. Este es espíritu que se escribió y empezó en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando Pedro predicó su primer sermón espiritual a 5,000 judíos. A 5,000 judíos. La gente tiene ojos, pero no quieren ver. No quieren ver en la gravedad que se encuentran. Tienen oídos también, pero no quieren oír. Oyen pesadamente. Y dice la Biblia su mente, porque la palabra corazón en el Nuevo Testamento, el 99% se refiere a la mente, no a este corazón. Solamente el 1% cuando se refiere a corazón, se refiere al corazón de las emociones. Pero cuando dice acepta esto en tu corazón, significa en tu mente. Dice su mente se ha ¿qué? Engrosajado. ¿Qué significa engrosajar? Se ha endurecido. Se ha endurecido, ya no quieren oír. Ya no les interesa, ya no quieren oír a nadie. Ya no quieren oír el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que este hombre que vino a servir al Espíritu, nadie lo quiere seguir, nadie quiere servir a ese Espíritu. Pero qué tristeza es lo que pasa después, las consecuencias que pasa después de no seguir ese Espíritu. Seas quien seas, seas quien seas, no, Dios, aunque seas negrito, que seas ruso, que seas alemán, que seas de cualquier raza, yo te puedo leer tu futuro en la Biblia. Seas quien seas. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 5 del 6. Nomás te voy a leer lo que dice Dios de nuestro futuro, a quien sea. Romanos 8, versículo 5 y 6. Dice así. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea, yo por ejemplo, para poder predicar un sermón, tengo que estarlo predicando, oyéndome yo solo en la noche. Cuando me duermo estoy pensando qué voy a decir. Cuando estoy meditando, me imagino estar enfrente de ustedes ya. Y tengo que decir esto, estoy tratando de pensar en el Espíritu. Porque eso se supone que los que son del Espíritu siempre están en las cosas del Espíritu. Y dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Y qué? Y es paz. O sea, tú consideras que lo que estás viviendo ahorita, siguiendo la corriente de este mundo, entendiendo lo que dice el mundo, oyendo lo que dice el mundo, tú dices, estoy bien, no me duele nada, tengo buen trabajo, estoy trabajando 40 horas a la semana, me están pagando hasta vez overtime, tengo mi televisión de 55 pulgadas flat, de esas delgaditas, y puedo estar viendo unas películas, no tengo ningún problema con eso. Yo bien feliz con mi vida. Yo vivo tranquilo, no soy alcohólico, no soy drogadicto, estoy en paz. ¿Estás ocupada en la carne o estás ocupado en la carne? Y cuando menos piensas te va a pegar un golpe que no te vas a poder a veces ni levantar de lo que estoy hablando. No va a estar preparada. No va a estar preparada para recibir este golpe que te va a venir. Porque le va a venir a todo el mundo, ¿sabías? A todo el mundo, eres carne, te va a venir ese problema. En Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 2, dice así. En Efesios 2, del 1 al 2, al 3 dice, y os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y éramos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En estos versículos podemos ver quién es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. Juan 6:63, Jesús había dicho, mis palabras son espíritu y son vida, la carne para nada aprovecha. ¿Qué es lo que te da vida? Es la palabra espiritual lo que nos da vida. No, parece que no, pero cuando la estás ejerciendo, y Dios mira que tú deseas verdaderamente servir y ayudarlo, tarde o temprano te va a dar esa paz, esa vida. Dice, Él te dio vida cuando estábamos, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en nuestros placeres del mundo, siguiendo la corriente de este mundo, el espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son las personas que no han obedecido el espíritu de verdad, el que Dios nos ha enseñado su espíritu para caminar con su espíritu. Esos son los hijos de desobediencia, y que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, esos versículos nos enseñan claramente cómo una persona puede estar dirigida por el espíritu del aire o el Espíritu Santo que Jesucristo traía. Dos espíritus nada más, es todo lo que hay en este mundo. El espíritu del mundo, lo que dice el mundo, las concupiscencias del mundo. Ve la televisión, nos enseñan todos los días que el homosexualismo está bien, que la prostitución es un entretenimiento social, que la flojera, el darle cheque a la gente que no trabaje es un trabajo social, que todo está bien, que eso es lo que enseña el mundo todos los días por medio de la comunicación, nos están enseñando, pero el Espíritu de Dios enseña otra cosa. Y no todos queremos escuchar el Espíritu de Dios. Cuando los profetas hablaron, ¿sabes qué hicieron los profetas en el Viejo Testamento? Los crucificaban. A Elías le decían, háblanos despacito porque si no, mira, te vamos a crucificar. Pero el Espíritu lo que hace simple y sencillamente ayuda al hombre a que se despoje del pecado que lo corrompe, que se despeje de la ignorancia que lo está matando, que entienda que la verdad es Jesucristo y que Él fue el que la traía, la verdad. Todos sabemos cómo recibimos el Espíritu Santo. En Hechos 2:36 al 38 vimos claramente, esta es la promesa que Dios le dio al mundo por medio, empezó con el apóstol Pedro en Hechos 2:36. En Hechos 2:36, acuérdense que Pedro 50 días antes había negado a Jesucristo. 50 días había negado a Jesucristo antes de cantar ¿a qué? El gallo. Lo había negado. Pero ahora vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo, explicándole al hombre lo que tenía que hacer para poder ser
salvado de la condenación del mundo. Dice Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán ¿qué? El don del Espíritu Santo. Ahí vemos la promesa, ¿no? Estos hombres acababan de crucificar a Jesucristo 50 días antes. Estos hombres habían cometido un grave pecado. Y Pedro se los dijo claramente, ustedes han cometido este gran crimen, han crucificado al Hijo de Dios. Estas personas dicen que se compungieron de corazón. Yo entiendo que esa palabra compungir es un sentimiento de pena. Les dio vergüenza de lo que estaban haciendo, gritando, insultando y crucificando a Jesucristo, y tuvieron que preguntar, ¿qué haremos? Pedro, el Espíritu Santo que estaba en Pedro les contestó, arrepiéntanse, déjenme entrar. Pero primero bautícense porque están llenos de pecado. El Espíritu es un ser. Dice la Biblia que su fruto es amor, paz, paciencia. Quiere vivir, pero necesita un templo. Y el templo es tu cuerpo, es el que te está pidiendo, dame chance de entrar. Déjame vivir en ti. Y le dice ahí, porque hagan a un lado a Pedro. El hombre nada más es un utensilio del Espíritu Santo como lo fue Jesús. Eso es todo lo que es el hombre. O eres utensilio del Espíritu Santo o utensilio del otro. Cuando Jesús se sentó a la mesa frente a los 12 que estaba comiendo, dijo, uno de ustedes es el diablo. Y todos dijeron, ay caray, ¿acaso yo, Señor? Empezaron a preguntar si ellos, porque muchos de ustedes quizás, o muchos de nosotros estamos siendo dirigidos por Satanás y ni cuenta nos damos. Pero vimos claramente que el Espíritu Santo les dijo a los judíos, arrepiéntanse, laven sus pecados, déjenme entrar. ¿Y van a recibir qué? El don del Espíritu Santo. Fíjate. Mírate. Hace unos años me acuerdo que una señora le estaba predicando el evangelio. La señora tenía cáncer. Los doctores habían dicho que tenía muy pocos meses de vivir. Ya había entendido el evangelio la señora. Y cada que le estábamos predicando parecía que se ponía nerviosa. Ay, Camilo, sí, ya le entendí. ¿Y luego? ¿Por qué no obedece el evangelio? Mire que era una oportunidad, Dios le está diciendo. Pero es que, mira, es que... Entonces yo le decía, señora, fíjese. Mire cómo está derrotada. Dios le está dando la oportunidad de vivir. No importa que se muera, va a vivir eternamente. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Crea las palabras de Cristo. No le creas al hombre. El hombre miente. Jesús no miente. ¿Sabes qué me contestó la señora? Porque no entendía por qué no se bautizara. Si yo fuera en esa situación, me está dando cáncer y Jesús me está dando la oportunidad de vivir eternamente. Quizás ya no en este mundo porque tengo cáncer, pero puedo vivir eternamente con Él. ¿Sabes qué me dijo la señora? Es que, ¿qué van a pensar mis amigas? Todavía se preocupaba de la llamada alta sociedad. ¿Qué van a decir mis amigas cuando sepan que me cambié? Inmediatamente me di cuenta que esta persona no era apta para el reino de Dios. Jesús dijo claramente, cuando un hombre le preguntó, le dijo, Señor, a donde quiera te seguiré. Y le dijo, las zorras tienen sus cuevas. Los pájaros tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde poner la cabeza. Inmediatamente empezaron a decir, ay, no, déjame, voy a quitar el arado de los animales, es que me acabo de casar, no tengo tiempo. Empezaron a poner varias excusas para no seguir a Cristo. Una le dijo, déjame enterrar a mi padre y ahorita vengo y te sigo. Jesús dijo que ninguno era digno del reino eterno de Dios y primero mira para atrás. Estas personas que miran para atrás aman mucho las riquezas. Aman mucho el dinero. Y hay gente que tiene $1,000 en el banco y cree que es millonario ya. Hay gente que tiene $10,000 y creen que ya son ricos. Esa es su riqueza. Esa es su riqueza. O sea, no olvídate. O sea, Jesús claramente dijo que el bienestar del hombre no depende de los bienes materiales que tiene. Es un estado espiritual el que estás a gusto y feliz. Vemos claramente cómo el Espíritu Santo fue el que le pedía al hombre que dejaran entrar. Era el Espíritu. Se los puedo leer en Apocalipsis 3:20. Está muy claro, era el Espíritu. Yo quiero denle el crédito al Espíritu Santo, no al hombre. ¿Sabes por qué hay tantas religiones? Porque le dan el crédito al hombre. El reverendo Charles, el pastor quién sabe quién. Todos somos pecadores. Denle crédito al Espíritu Santo porque Él es Dios. Él es el que nos habla por medio de su palabra.
En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice claramente: he aquí yo estoy a la puerta, ¿y qué? Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quién está hablando, hermanos? El Espíritu Santo está hablando. He aquí, si alguno oye mi voz. La palabra oír significa obedecer. Pero sabes que hay gente que titubea y dice: no, yo no lo quiero dejar entrar, porque tengo tantos rincones ahí escondidos que todavía me placen. Por eso no quiero que se meta, porque si se mete en estos rincones voy a tener que cambiar. Voy a tener que cambiar muchas cosas en mi vida. Por eso no quieres cambiar y no quieres que Dios te sane. Jesús también dijo en otras palabras, decía: el hombre malo no viene a la luz porque sus obras son malas. Eso indica que cuando le predicamos la palabra a una persona y se retira, es porque esa persona no quiere dejar de practicar el pecado, y tarde o temprano ese pecado le va a traer muerte. Pero esa es la decisión que Dios nos dio desde el principio, que cada uno decida. Tenemos que darle el crédito al Espíritu Santo. La obra de la iglesia debe ser obra del Espíritu Santo. El libro de los apóstoles de los Hechos no es el libro de los apóstoles, es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Todos ellos hablaban de acuerdo al Espíritu Santo. Tenemos que darle el crédito a esta iglesia, siempre le tiene que dar el crédito al Espíritu Santo. Nadie es más importante que nadie en la presencia de Dios. Cada uno tenemos responsabilidades como lo tiene el cuerpo. En el cuerpo, el dedo tiene su responsabilidad, la uña tiene su responsabilidad, el pelo, los ojos, la oreja, cada uno tiene su responsabilidad dentro del cuerpo. Pero ¿quién hace todo? El Espíritu Santo que es la mente, que es Jesucristo. En Juan capítulo 14, versículo 7, dice así. Juan capítulo 14, versículo 7 dice: Juan capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ven ni lo conocen, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Fíjense bien, el mundo no lo puede recibir. ¿Por qué no? Porque no lo conoce. ¿Pero por qué no lo conoce? Porque no lo has ido a predicar. No les has dicho a la gente cómo se recibe el Espíritu Santo. No lo conocen, no lo ven, no lo entienden. Y luego si vas y le enseñas, a lo mejor no lo van a aceptar. Pero tú ya les dijiste, tú ya te lavaste tus manos. Ahí está la Escritura. Está la Escritura, dice, ve y dice, hay una Escritura que dice así: dile al pecador que yo no quiero su muerte. Dios es tanto amor que Él no quiere que ninguno muéramos. La muerte en el plan de Dios no era un plan de Él. Él es vida, Él vive eternamente. En el jardín del Edén, ¿quién fue engañada? Eva. Pero el hombre lo hizo con toda la intención. Él ya sabía que no debía de comer y fue y a ver, dame. Estuvo peor el hombre que Eva, porque tan siquiera Eva la engañaron y sí sabía todo y empezaron a morir por culpa de ese engaño y ese pecado. Y a partir de ahí es un engaño la vida. La vida del hombre carnal es un engaño, es una mentira. Tarde o temprano, hoy mira, estás guapo, estás muy acá, mañana ¿cómo vas a estar? Casi a punto de morir. Así es que, hermanos, tenemos que entender que el Espíritu Santo dentro de la iglesia, esa es la diferencia entre una cosa y la otra, entre una iglesia y otra. ¿Quién bautiza en la iglesia? ¿El hombre? ¿La mujer? ¿Quién bautiza? Es una cosa importante entender quién bautiza. La gente no entiende que el que bautiza es el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13, ahí dice claramente quién es el que bautiza. Primera de Corintios 12, 13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo ¿qué? Espíritu. Es la palabra. ¿Quién te bautizó? El Espíritu Santo. Si dicen, ¿cuánta gente es bautizado? Yo no he bautizado a nadie, ni tampoco llevo el récord de nadie. Ese récord lo lleva Dios. Jesús le dijo a Pedro: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado ¿dónde? En los cielos.
Porque el que bautiza es el Espíritu Santo de Dios. También Pedro fue bautizado por el Espíritu Santo, ¿sí o no? En el día de Pentecostés. Denle crédito al Espíritu Santo. Y esa es la diferencia. Cuando el hombre empieza a hablar otra cosa, ya no es un cuerpo, ya empieza a haber varios cuerpos, porque han cambiado la doctrina y han enseñado otras cosas y empiezan a hablar de otras cosas. Esa es la diferencia. Vamos a leer esta escritura rápidamente en 1 de Timoteo 6, del 3 al 4. 1 de Timoteo 6, del 3 al 4, dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, que eran espirituales, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas y malas ¿qué? Y sospechas. Fíjense ahí bien. Si alguno se conforma de lo que está escrito en el Nuevo Testamento, que es espiritual, empiezan a nacer malas sospechas. Ando trabajando aquí para sacar dinero, a ver cómo les voy a sacar más dinero, y empiezo a contender sobre cuestiones necias y palabras que causan destrucción en los hombres, porque no le dan el crédito ¿a quién? Al Espíritu Santo. Igual en tu familia. Si no le das el crédito al Espíritu Santo, que es el que guía a tu familia, estás hablando cosas que ya van fuera del contraste, están fuera de lo que Dios ha establecido para la familia espiritual. Yo así enseñaba a mis hijos, decía, ¿saben qué? ¿Qué dice la Biblia? Esto dice la Biblia. Yo no tengo otra cosa que decirte más lo que está escrito en la Biblia. Así es que, ¿quién te bautiza? ¿Quién te lava? ¿Quién es el que te añade? El Espíritu Santo. Y si no lo quieres seguir guiando, pues, no te preocupes. Hace rato lo leímos. El Espíritu, la corriente del mundo. Quienes siguen esa corriente del mundo, el príncipe del aire, los hijos de desobediencia. Estás siguiendo el espíritu del mundo. Y sabes una cosa, nadie te puede juzgar ahí. El que te juzgue es Dios. Dios sabe que tú estás siendo guiada por el espíritu del mundo. Y tarde o temprano, ese príncipe del aire, todo lo que va a hacer en tu vida va a ser una cosa horrible. Está listo para destruir tu alma en el infierno junto con él, porque eso es lo que quiere, destruirte. Es todo lo que hace el espíritu. Así es que si somos de Cristo, dice Gálatas 3, 27 al 28, dice así. Gálatas 3, 27. Gálatas 3, 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás ¿qué? Revestido. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ya no hay mujer, ya no hay varón, ya no hay nada, todos somos uno en espíritu, y todos somos uno en Cristo, porque es el Espíritu que nos va guiando. Así es que ahora, hermanos, si verdaderamente queremos ser hijos de Dios, debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Eso también lo dice Romanos 8:14. Que los que son hijos de Dios son los que son guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Así es que hemos recibido el Espíritu y Dios está juzgando a su pueblo. Si tú has recibido el Espíritu, Dios está juzgando. Eso empezó en el día de Pentecostés, el juicio de Dios. Dios está juzgando a su creación. A los que han recibido el Espíritu, Dios lo está juzgando. Los que no han recibido el Espíritu están, no quisiera decir la palabra, pero están del otro lado. No han obedecido la verdad. Pero aquellos que obedecen la verdad, Dios va a probar ¿qué? Su fe. ¿Sí? Hay gente que cuando empieza a estudiar le digo, oye, ¿crees en Dios? Sí, sí, yo creo mucho en Dios. ¿De veras, de veras? Sí, sí, sí. Pues déjame probar. Vamos a estudiar la Biblia. Vamos a estudiar lo que dice la Biblia. Dios va a probar tu fe. Pero cuando llegue el punto donde Dios te va a decir lo que tienes que hacer, quizás te pase lo que al hombre rico, que le dijo, deja todo y sígueme, y él dijo, no puedo. Es una pregunta que siempre me dice la gente, ¿qué pasaría si no puedo dejar todo? Esa es la pregunta, ¿no? Sí, no puedo dejar todo. Pedro le dijo una vez a Jesús, Señor, dejé casa, dejé trabajo, dejé a mi esposa por seguirte a ti. ¿Qué le dijo Jesús? El que haya dejado casa o esposa o trabajo por causa de mí, que no será recompensado 100 veces en esta vida y en la venidera. La verdad, yo he experimentado eso en mi vida. Y Dios me ha bendecido de muchas maneras. Porque he sacrificado tiempo. Cuando voy a Guanajuato a predicar, le digo a los hermanos, si yo quisiera en Estados Unidos, ahorita podría estar haciendo dinero. Ya me di cuenta que aquí se puede hacer mucho dinero.
Puedo invertir aquí, invertir acá, puedo andar poniendo cualquier cosa de negocio y estar haciendo dinero. Y sabes una cosa, no fui a la universidad para estudiar Business Administration. Porque tú puedes ir a la universidad y vas a sacar tu título de administrador, pero ¿sabes qué? No sabes hacer dinero. Hay gente que va a la universidad y no sabe hacer dinero. Al último terminan siendo maestros en una escuela porque no saben hacer dinero. Ese es un don de Dios, que Dios te da a ver cómo puedes hacer o no puedes hacer. Dice Dios que Él bendice a todos, buenos y malos. Pero la cosa es esta, que debes de entender, que Dios está juzgando por su Espíritu. ¿Sabes una cosa? Cuando yo me bauticé, me dijo el hermano, luego, a ver qué va a hacer con el Espíritu que Dios le va a dar. ¿Lo va a hacer crecer? ¿Vas a cambiar tu vida? ¿Vas a ser de una persona carnal a ser una mujer espiritual? Porque ¿sabes una cosa? Tú te has bautizado porque tú eres el ejemplo del centro de tu familia. Dios quiere que en tu familia también conozcan a Cristo porque tú has obedecido la verdad y les prediques la verdad con ternura, con amor. Yo me acuerdo que era una de mis ilusiones decirle a mi mamá, mire mamá, fíjese lo que dice Dios. Sí, pero hija, no. Aquí está, dice nuestro Señor, esto es lo que dice la verdad. Y tarde o temprano, también mi familia o mi mamá obedeció el Evangelio. Bueno, hermanos, pues la verdad es que el tema era ese. Dios es espíritu. Así es que yo no sé de quién dependes de lo que tienes. Fíjate bien, si tú dices, no, yo tengo todo esto por mí, yo le he ganado por mí, ok, estás dependiendo de tus propias fuerzas. Y tarde o temprano Jesús dijo, ¿qué aprovechará? Con eso termino. Jesús dijo, ¿qué aprovechará si el hombre llegara a ganar el mundo y pierde su alma? ¿Con qué le vas a pagar a Dios tu alma? Pero el que pierda su alma por causa de mí, del Evangelio, dice, entonces la va a encontrar. Esta es la invitación. Si has entendido lo que es el Evangelio, la verdad, esta es la verdad. Jesús quiere que vengas a obedecer su verdad, que es el Evangelio. ¿Cómo lo obedezco? Por medio del bautismo. Ahí declaras que has pecado y cuando te arrepientes, Dios lava tus pecados. ¿Y qué es lo que te va a dar Dios? Es una parte del cielo, va a venir a morar en tu vida. Y si lo alimentas y si creces espiritualmente, algún día, cuando tú mueras, entrarás a la vida eterna. Que Dios los bendiga. Vamos ahora a recordar este gran sacrificio por medio de la cena del Señor. Vamos a pasar, hermanos, a tomar la cena. Pero si en este tiempo esa es una decisión que usted quiere hacer, pásele, venga y dígame, hermano, yo quiero ser bautizado, y no hay ningún problema. Se hace porque ahorita Jesús está con los brazos abiertos como el tiempo del arca. El arca estuvo abierta por aproximadamente 120 años, pero un día llegó y se cerró. Vamos pues a tomar la cena del Señor.